Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias diputado, gracias por estar en línea con nosotros. Quiero partir preguntándole de lleno por la incorporación del empresario Juan Sutil a la campaña de Evelyn Matei, que bueno, ha sido visto con buenos ojos por su sector, pero también ha sido de alguna forma criticado por responder o tomar el guante del empresariado con, bueno, primero esta carta de este sector en la que de hecho fue parte Juan Sutil, pero además hay dichos bien polémicos en este caso de Nicolás Ibáñez respecto a que si no hay acuerdo, por ejemplo, en la lista parlamentaria no hay plata, en otras palabras, estoy parafraseando, Mm. lo dijo con la tercera, y da la sensación de que su sector se acerca al empresariado con ciertas presiones, ¿no? ¿Cómo toma esa crítica? Sí, creo que hay que distinguir, Constanza, Uh -huh. lo de Nicolás Ibáñez, lo de Juan Sutil. Juan Sutil es un dirigente gremial de larga data, pero también fue candidato, militante, candidato por la Nación Nacional activo, político desde el punto de vista de las vocerías, de dar su mirada constantemente y también de colaborar con Renovación Nacional políticamente ya a su larga data. Su padre fue uno de los fundadores de Renovación Nacional, por lo tanto hay una trayectoria política más allá de lo gremial e empresarial, que además que es un activo, ¿no? En un país donde el desempleo arrecia, donde se crearon 141 empleos por parte de la candidata oficialista en el último año, donde hay un bajo crecimiento económico, donde las pymes y las empresas generales están absolutamente asfixiadas por la permisología y los altos impuestos, obviamente que, y la trayectoria política y empresarial de Juan Sutil y la cercanía además que tiene con el sector, obviamente una persona de mucho sacrificio en su vida, que ha logrado además exitosamente liderar distintas empresas, las cuales él ha formado. Nos parece a nosotros que, es, que es lo que necesita no solamente el Chile que viene, sino que además es lo que necesita la candidatura desde el punto de vista de la madurez política Mm. y trayectoria, y obviamente que esos son elementos relevantes a la hora de designar a Juan Sutil como una persona que esté a su lado, la guíe, aconseje, pero también dé ciertos lineamientos complementarios con los que hoy día están. Una persona de amplia trayectoria, como también lo es el senador Coloma. Por lo tanto, a mí me parece de mal gusto estas críticas, que porque es un empresario o se dictó la actividad empresarial, no sería una buena carta o no sería un aporte o eventualmente estaría sujeta a la candidata de Limatei al mundo empresarial. O sea, uno podría relacionar cualquier otra actividad y no tendría esa aprehensión. Yo creo que esas aprensiones hablan malamente del prejuicio de algunos que tienen con aquellos que además crean empleo, dotan de recursos a nuestro país para poder generar políticas públicas. Por lo tanto, me parece que yo no comparto esa crítica. Me parece absolutamente prejuiciosa, y que revela precisamente la postura que ha tenido este gobierno con la actividad económica, con el trabajo, con los costos laborales que se le ha puesto encima a la actividad empresarial de las pymes, y revela también el ánimo adversarial constante que tiene algunos miembros de este gobierno, al menos con quienes crean empleo en nuestro país, y es precisamente parte de las causas por qué estamos creciendo tan poco y por qué se han destruido tantos empleos en el último tiempo en nuestro país. ¿Y lo Y de la otra Nicolás cosa es, Ibáñez? Eso, sí, lo de sí. Nicolás Ibáñez me parecen desafortunadas esas declaraciones, porque obviamente que no, uno no puede plantear algo así sin que eso se interprete de mala manera, no, Mm. no, no. Obviamente que no corresponde decir algo así, porque pareciera ser que él dice esa frase esperando una conducta determinada de los políticos o de cierto sector político, y eso obviamente que no es aceptable, y varios personeros en mi sector han salido en la misma línea. Me parece que no son absolutamente desafortunadas esas palabras, y yo obviamente espero que haya alguna aclaración al respecto, pero eso no se le puede vincular directamente a Juan Sutil, es decir, no se le Mm. puede meter a todos en el mismo saco. O sea, uno estaría generalizando conductas de determinadas personas que además en este caso no vienen de alguien que esté integrando el comando, ni mucho menos. Mm. Diputado, más allá de los nombres o de la incorporación puntual de Juan Sutil, varios analistas concuerdan que más allá de las vocerías o de los nombres, la candidatura de Evelyn Matei en estos momentos estaría adoleciendo de algo más
profundo, que se le ha llamado un relato, y que a lo mejor usted me va a contestar, y también lo ha dicho la propia candidata Evelyn Matei, que nuestro relato apunta a los temas de seguridad, a los temas que le interesan a la gente, etcétera, etcétera, pero la crítica va hacia quizás algo más profundo, algo que estaría faltando al interior de la candidatura de Evelyn Matei, que sí estarían teniendo tanto la candidatura de José Antonio Kast como la de Janet Jara, y esta crítica la hacen, por ejemplo, Daniel Mansuy, que se hace la pregunta de ¿para qué quiere gobernar Evelyn Matei?, o la misma Fernanda García, que la tuvimos ayer acá en la radio, y que también se hacía el mismo cuestionamiento. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo creo que más que relato es que ese relato cale profundamente en la ciudadanía, que haya una consistencia y que eso penetre en la ciudadanía. Y yo creo que eso es que precisamente lo que ha faltado, y son elementos que a veces se escapan de las manos, y por eso cuando hay errores no forzados o traspiés, eso duele tanto, ¿no? Porque eso se termina conjugando con lo otro y termina generando un efecto que es que puede ser negativo para poder crecer desde el punto de vista electoral. Y por eso creo que en nuestro país hay una desesperanza muy grande desde el punto de vista de cómo se han profundizado ciertas temáticas, ciertas problemáticas, como por ejemplo la inseguridad. Y hay un nivel de desesperación. Entonces, hay que combinar la novedad de las medidas conjuntamente con la experiencia y la capacidad de resolver, y la capacidad técnica detrás. Y yo creo que esos elementos o no han sido valorados lo suficiente o no se han expresado de manera lo bastante clara o profunda para efectos de poder generar un efecto en la ciudadanía, porque siempre la novedad es algo más llamativo que la experiencia, la trayectoria, el oficio, y estamos frente a candidaturas que son novedosas desde el punto de vista de que no han sido nunca presidentes de la República o han ocupado altos cargos más allá de la diputación de José Antonio Kast. Entonces, claramente que la gente tiene un sentimiento de quiero algo distinto, quizás, una parte importante de ellos. Pero nosotros queremos hacer ver de que ese distinto no necesariamente tiene que ver con la solución o tiene que ver con la capacidad técnica para poder llevar a cabo esas soluciones, sino que nosotros queremos dejar en claro que la improvisación, que la vivimos con el presidente Boric, puede generar postergación o profundización de algunos dilemas que después no están acompañados por parte de los equipos que tengan la suficiente experiencia y capacidad para sacar adelante sus problemas. Y eso es lo que ha demostrado Evelyn Matei, de qué es capaz de hacer en los distintos cargos que ha tenido, como ministra del Trabajo, creando 1 millón de empleos, como el postnatal de 6 meses, como alcaldesa de Providencia, donde lo sacó de una deuda gigantesca, más de 70.000 millones de pesos, donde convirtió a Providencia en una de las comunas más seguras de Santiago. Es decir, hay una capacidad y un carácter, además, que implican que hay un poder de decisión claro y que Evelyn Matei no va a llegar a improvisar o no va a llegar a implementar medidas gradualmente, sino que va a haber medidas contundentes del primer día en materia de seguridad, crimen organizado, control de nuestras fronteras, gasto ineficiente de recursos públicos, como hemos visto con escándalos en el último tiempo, en materia de salud también. Y eso es lo que tiene que calar más profundamente, y ese relato es el que es necesario afinar para efectos de que se produzca ese efecto, obviamente cuidándose de que el adversario está enfrente, no está al lado, sin perjuicio de plantear las diferencias en ideas programáticas como corresponde, pero el adversario está enfrente y es la candidata al Partido Comunista, y todos sabemos las ideas que representan el comunismo en Chile y en el mundo. Estamos conversando con el diputado Andrés Longton de Renovación Nacional. Diputado, le quiero preguntar por este video parodia que lanzó la UDI respecto a Janet Jara. Salió también el presidente Gabriel Boric, pero ya son una especie de sello de la UDI de alguna forma. Me corregirá usted si no, pero no hay otros partidos haciendo videos parecidos, y ayer leía los comentarios de los mismos adherentes del partido que comentaban cosas como nuestra candidata no se ve favorecida con este tipo de cosas, vamos a perder y será por este tipo de cosas, esto no representa a nuestra candidata. Como parte del sector, ¿cómo lee esto? Si aporta esto al debate político, ¿cómo lo ve usted? A ver, yo creo que hay que ser cuidadoso con las formas. Porque muchas veces está en el límite, y por eso yo creo que siempre hay que mirar con mucha atención el cómo se plantean las ideas para que no sean ni ridiculizadas ni
ni se genere, ni se distorsione lo que se quiere transmitir, instalándose una idea que puede ser ofensiva desde el punto de vista que uno la expresa. Yo creo que los videos de la UDI están en el límite de aquello, sin perjuicio de que son videos que quizás sean fáciles de digerir desde el punto de vista de expresar las ideas, porque a veces expresar las ideas solamente quizás no penetran con la suficiente fuerza, y graficar eso en un video respecto a cosas que han sucedido, pero que se explican más gráficamente con un video parodia, puede ser, pero sin ofender, me parece que está dentro de los límites de lo razonable, aunque obviamente uno tiene que ser muy cuidadoso porque esto se puede prestar claramente para dobles lecturas, y en ese sentido yo por lo menos creo que en el debate de las ideas nunca hay que cruzar hacia lo ofensivo o hacia lo caricaturesco o ridiculizar a quien uno tiene enfrente. Da para opiniones, pero creo que hemos caído en una dinámica en el último tiempo donde la confrontación, donde enfrentarse al adversario, el que piensa distinto, se ha convertido en una confrontación, y eso polariza los debates, nos aleja de las ideas, y en definitiva traspasa lo político a lo humano, y yo creo que cuando se traspasa de lo político, de las diferencias políticas a lo humano, es donde empezamos a profundizar las diferencias más allá de lo razonable. ¿Sería en ese sentido, diputado, deseable que este tipo de cosas tuviesen una mejor coordinación al interior de los partidos de Chile Vamos? Porque Evelyn Matei no es la candidata de la UDI, es la candidata de Chile Vamos en general. Sí, uno esperaría que sí. A ver, yo no formo parte del comité político, ni mucho menos. Me imagino que estas cosas se conversarán dentro de Chile Vamos. Yo soy militante de Renovación Nacional, pero creo que hay que ser cuidadoso, ¿no? con las formas. Yo creo que estamos en un momento como país donde la polarización está generándonos un enfrentamiento más allá de lo razonable, y yo creo que los partidos, sobre todo los partidos más antiguos, con más historia, son los llamados a morigerar aquello y a no dejar de lado ser frontal, pero no es lo mismo ser frontal que ser confrontacional. Diputado, usted iría como candidato por la región, como senador, por la región de Valparaíso, ¿no? Usted me corrige si es que no es así. Sí. Y ya se diluyó de alguna forma esta posibilidad de una lista única de su sector, o al menos de la derecha o las derechas, como se le quiera llamar a esta altura. Nos quedan poquitos minutos, pero me gustaría que nos expresara su opinión al respecto, porque la UDI siguió insistiendo en la posibilidad de ver una lista única parlamentaria, porque es la única forma, lo decía Guillermo Ramírez, incluso la semana pasada, de evitar que la izquierda tenga mayoría parlamentaria. ¿Cómo lo lee usted? Sí, bueno, estamos ya muy encima de la fecha, hay que tener sentido de realidad, pero creo que igual hay que dejar instalado, independientemente de lo que pase, de que desde Chile Vamos insistimos en la primaria desde un comienzo, en la primaria presidencial. Y la primaria presidencial, y lo dijo Evelyn Matei en todos los tonos, la primaria presidencial nos habría permitido ponernos detrás de quién hubiera ganado, y eso no se dio, pero no se dio porque nosotros no quisiéramos. Entonces también hay que plantear de que esto en un inicio partió de manera equivocada, con algunos que pusieron por delante quizá el interés partidista, de fortalecerse en el Congreso, pero eso es contraproducente lo que va a pasar en la segunda vuelta, porque en la segunda vuelta vamos a tener que estar todos unidos, a pesar de nuestras diferencias, matices, porque además Chile Vamos con republicano, libertario y social cristiano amplían la base electoral, y sin ninguna duda también con demócratas. Y eso te permite finalmente sacar presidentes de la República. Pasó con el expresidente Piñera. El expresidente Piñera no sale solo con votos de la derecha, sino que también con votos de centro, apolíticos, personas que se sentían identificadas más con el proyecto político que con un sector político en particular. Y por lo tanto, el tener varias listas diluye que tengamos en el sentido de tener más votos, pero eventualmente menos representantes en el Congreso. Y eso es un error profundo, porque finalmente si hubiéramos tenido la primaria, eso se hubiera subsanado, porque naturalmente hubiéramos bajado hacia una lista parlamentaria, porque en concreto vamos a tener varias, porque está PDG, que también es oposición, Amarillos, que también es oposición, sí, Republicanos y Chile Vamos, frente a una sola lista del oficialismo. Por lo tanto, yo espero que
que las cosas no hay que descartarlas totalmente hasta que no se cumpla la fecha, que se sigan haciendo los esfuerzos en esa línea, poder ir lo más unido posible, y avanzar también en los pactos por omisión en algunas regiones donde se eligen 2 senadores, 3 diputados, y donde es necesario, y donde ahí claramente corremos un riesgo de ser doblados por parte del oficialismo. Pero me parece que hay que poner por delante el bien de Chile, de la unidad, más que los intereses partidistas, donde yo creo que a esta altura hay muchos que estamos dispuestos a hacer muchos sacrificios con tal de que no llegue una militante del Partido Comunista al poder, y por otro lado que la izquierda no tenga mayoría en el Congreso, teniendo menos votos en Chile. Eso sería claramente un despropósito y sería una muy mala señal a quienes confiaron en nosotros, y finalmente eso no se ve reflejado en los cupos en el Congreso, y además en el proyecto político que va a encabezar el presidente de la República, o la presidenta de la República, que esperamos que sea de nuestro sector. Diputado Andrés Lonton, muchas gracias por haber estado con nosotros, que está muy bien. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Gracias, diputado. 8 de la mañana en punto, hacemos una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros y nosotras, ya llega Patricio López para continuar con el programa, y nosotros nos reencontramos ya mañana jueves. Nos reencontramos mañana, que tengan muy buen día.